Tú sabes que las nuevas generaciones están consultando a Grok. Hay varios de ustedes que ni siquiera saben qué es Grok. Están consultando a ChatGPT de la siguiente manera. ChatGPT, ¿me podrías decir por qué me siento tan solo? Desde hace 15 días, cada noche que llego a mi cuarto lloro y no sé ni por qué. ¿Me podrías decir por qué me pasa esto? ¿Están haciendo esto, hermano? ¿Y dónde estás tú? ¿Quién sabe? Yo me pregunto, ¿por qué esos jóvenes están haciendo esto? ¿No confían en sus padres? ¿Tú y yo no hemos cultivado la comunicación, la confianza? ¿Les da miedo preguntarte cosas trascendentes de la vida? ¿Creen ellos que tú puedes ayudarlo? ¿Creen ellos que tú les puedes dar un consejo sabio? ¿O tú les vas a decir, ay, pues no sé, son cosas de la pubertad, son cosas de la adolescencia? Hijo, no, no te preocupes, al rato te va a pasar eso, vas a ver, tú no te preocupes. Hay una muy clara descripción de esta generación, de estos hijos que acabamos de escuchar. Por supuesto, no es positiva, es muy, muy negativa. Esta generación acaba de ser descrita de una forma negativa. Estos jóvenes, estos hijos, que un día fueron niños, que un día estuvieron cargados en los brazos de sus padres, ahora ya creció. Ahora ya estamos hablando de adolescentes, jóvenes, ya con sus criterios más definidos, ya no es lo mismo, ya la relación con los padres ha cambiado, ya no son esos niños que les gustaba ir a la iglesia, que les gustaba ir a la clase de escuela dominical, que les emocionaban con las historias de Sansón, de David, del arca de Noé. Ya no son esos niños que les encantaba dibujar o pintar y que contentos se iban a las clases de escuela dominical. Ya esos tiempos pasaron, hermanos. Ya esos tiempos pasaron. Habremos hecho lo que habremos hecho. ¿Habremos aprovechado el tiempo o no habremos aprovechado el tiempo? Esta descripción pertenece a hijos, a jóvenes, adolescentes jóvenes. Ya no les podemos decir, Panchito, vámonos a la iglesia, porque ya nos pueden decir, tengo mucha tarea, tengo un proyecto. Y como he dicho 1000 veces, ¿verdad? Hay muchos padres que se asustan cuando el hijo les dice, tengo un proyecto. Ya no son esos niños, hermano. Ya hasta el vello les creció, ¿verdad? Ya están grandes, ya nos responden, ya nos argumentan. Y habremos hecho lo que habremos hecho con el tiempo pasado. Bueno o malo, ya pasó. Ya están en otra etapa. Ya están en otra circunstancia. Ahora, si nosotros pudiéramos resumir la descripción que hace la Biblia de Proverbios 30, versículos 11 al 14, donde describe a la generación de jóvenes que ya están en otras etapas, si pudiéramos resumir en 3 palabras a esta generación, yo diría que es una mala generación. Ahí está la descripción de estos adolescentes, jóvenes, que describe Proverbios 30, versículos 11 al 14. Una mala generación. No es nada positivo lo que la Biblia dice de estas generaciones, hermano. No es nada positivo. Y no nos sorprendamos
No estamos hablando de niños que nacieron en hogares de inconversos. Estamos hablando de niños, de bebés que nacieron en hogares creyentes, en hogares al menos aparentemente cristianos. De niños iban a la iglesia, asistían a las escuelas dominicales. Estamos hablando de un contexto que estas jóvenes adolescentes tuvieron cuando eran bebés, cuando eran niños. ¿Por qué las cosas cambiaron tan feo? Porque las convicciones no se heredan, hermano. Porque las convicciones bíblicas, el temor a Dios, no se hereda. No porque tú y yo seamos cristianos significa que nuestros hijos van a seguir en la iglesia, hermano. No porque tú tengas un padre que es pastor significa que tú vas a ser un creyente, un joven temeroso de Dios. Esas son decisiones personales. Pero también por otro lado, si nosotros como padres en nuestros matrimonios no estamos viviendo de manera sabia, entonces déjame decirte que vamos a estorbar los caminos que Dios quiere mostrar a nuestros propios hijos. Nosotros mismos como padres vamos a estorbar. Y aquí tenemos una mala generación. ¿Sabes por qué es una mala generación esta generación de Proverbios 30, 11 al 14? ¿Sabes por qué es una mala generación? Mira, una de las peores cosas que nuestros hijos pueden hacer con nosotros como padres es deshonrarnos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, pues hay hijos, hay jóvenes adolescentes que no sé si no les importe esto, que no sé si no sepan esto, que yo creo que no están preparados, no fueron preparados por nosotros mismos para honrarnos, para entender la gran bendición que eso representa. Quizás nosotros como padres fuimos necios, no había congruencia entre lo que éramos en la iglesia y lo que somos en la casa, no éramos disciplinados, no éramos consagrados y a lo mejor nosotros mismos, como no éramos padres sabios, les provocamos la ira. Muchas veces porque poníamos reglas que nosotros ni siquiera cumplíamos en nuestra propia casa. Otras veces porque teníamos hijos favoritos y a unos les dábamos más paciencia que a otros y a unos les exigíamos más que a otros. Y los primeros en darse cuenta son los hijos. Acuérdense de los hermanos de José. Estaban llenos de odio y de amargura contra José, al punto de que estuvieron a nada de asesinarlo. Pero alguien dijo, ¿qué vamos a ganar por asesinarlo? No, pues nada. Y si lo vendemos, pues ahí sí vamos a ganar dinero. Entonces no lo mataron, no lo dejaron de matar por piedad. Lo dejaron de matar porque matándolo no ganan lana. Si por matarlo ganaban más que por venderlo como esclavo, lo hubieran matado, hermano. ¿Quién creen ustedes que les provocó la ira tan fea a los hermanos de José contra José? Jacob. Jacob, el papá. Ahora, ¿tú crees que él deseaba eso? Claro que no deseaba eso. ¿Tú crees que él hacía lo que hacía con su hijo para que los demás lo odiaran? Claro que no lo hacía. A propósito, si tú y yo tenemos un hijo favorito en la casa, los primeros en darse cuenta son los hermanos. Esos son los primeritos en darse cuenta que hay un hermano favorito, que se le dispensa más, que se le tiene más paciencia, que se le piden menos cosas, etcétera. Los primeros en darse cuenta, esos son nuestros propios hijos, hermano. Y les vamos a provocar una ira. ¿Y quién va a meter esa división? Nosotros mismos. Para acabarla de molar, Jacob le hizo un traje de colores a José. Imagínese usted. Entonces, los hijos de esta generación cometían el error más grande que pueden cometer: deshonrar a los padres.
pensar odio y maldiciones contra ellos en sus mentes, hacer muecas y burlas a las espaldas de los padres, los deshonraban, respondiéndoles de una manera grosera, los deshonraban, arremedándolos, haciéndoles preguntas sarcásticas, los deshonraban, los tentaban a Dios haciendo eso. Dice el versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ahí está. Por eso describimos a esta generación con tres palabras: una mala generación. ¿Por qué? Porque deshonraban a los padres, maldecían al padre y no honraban a la madre. Una mala generación. ¿Por qué más decimos que estos jóvenes era una mala generación? ¿Sabes? Que Dios nos ayude a nosotros como padres y nos dé mucha sabiduría y mucha paciencia para, con toda la pericia, quitarles esas corazas de metal que muchas veces se ponen en su razonamiento. De tal manera que, pues, ellos se sienten irredarguibles. Es decir, se casan con sus argumentos, se sienten más inteligentes, más capaces que el papá, que tiene unos 30 años más viviendo en este sucio mundo que ese jovencito, que esa señorita. Nosotros tenemos más tiempo viviendo en este mundo que los jovencitos que están aquí de 15, 17, 18 años, 16 años, 13 años. Tenemos más tiempo viviendo aquí. Sabemos más, conocemos más, entendemos más. Yo sé que a muchos jóvenes les cae gordo escuchar esto, es la verdad. Es la verdad. Que Dios nos ayude para tratar de ayudar a esa señorita, a ese jovencito que se siente muy inteligente, que se siente muy capaz y que casi es irredarguible. No lo puede redarguir porque sabe más, entiende más. Este era un mal de esta generación, era irredarguible, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Allí está, casados con su propia opinión. Sin criterio para evaluarse. Es mi argumento, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo sé, es lo que yo intuyo. Limpios en su propia opinión. A eso le llamo yo una generación irredarguible. Que nosotros no abonemos para tener hijos así, hermano. Mira, no hace falta que tú y yo les demos campo para que se conviertan en eso. Van a ser así por naturaleza, hermano. Nuestros hijos son pecadores. Desde que fueron concebidos en el vientre de su madre, son pecadores. Hacen muchas veces cosas incorrectas por la misma razón que tú y yo, porque somos pecadores. No, cuando tu hijo haga algo que puede ser quizás muy escandaloso, no pongas el grito en el cielo, ni te desmayes, ni te pongas como energúmeno. O sea, no te vayas a ninguno de los extremos. Mantente equilibrado. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque es pecador. Porque está en una naturaleza pecaminosa. No participemos, hermano, en fortalecerles ese pecado que muchas veces tienen de sentirse irredarguibles. Sabios, limpios, dice, en su propia opinión. Que no sean así porque tú y yo somos así. Que sean así porque son pecadores, pero no porque nosotros les enseñamos eso.
Esta generación, hermano, que describimos como una muy mala generación, en tercer lugar, es una generación soberbia. Mira el versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, soberbios, orgullosos, arrogantes a más no poder, hermanos. Jóvenes que se creen lo más selecto, lo más astuto, lo más inteligente. Dice la palabra del Señor, ojos altivos. ¿A dónde van a llegar jovencitos así, hermano? ¿Qué van a hacer jovencitos así? Rápidamente esta vida dura los va a poner en su lugar. Y en la vida, jóvenes que están aquí, se aprende de dos formas. Se aprende por las buenas o se aprende por las malas. Pero tú vas a aprender. Si tú escoges aprender por las buenas, vas a escuchar a tus papás. Y no vas a deshonrarlos, no vas a ser irredarguible y no vas a ser soberbio. Y en tercer lugar, menos cruel. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Crueles, generación insensible, quizás hasta delincuente. Pastor, ¿pueden salir delincuentes de hogares cristianos? Sí, pueden salir delincuentes de hogares cristianos. ¿Por qué si cuando iban a la iglesia no les enseñaban a ser delincuentes? ¿Por qué si usted en su casa no le enseñaba a ser delincuente, no le enseñaba a robar, no le enseñaba a asaltar? Y ojo, cuando tú sabes que tu hijo llegó a tu casa con un sacapuntas que no es de él, va a regresar ese lápiz, va a regresar ese borrador. Porque si no, uno mismo le va a reforzar ese patrón de agarrar lo que no es de él. ¿Por qué se pueden convertir en delincuentes? Por una sola razón. No tuvieron padres sabios en su casa. No tuvieron padres sabios. Mi hermano, si nosotros no somos sabios, puede pasar cualquier cosa con nuestros hijos. Cualquier cosa, hermano, puede pasar con nuestros hijos. ¿Por qué el hijo pródigo fue pródigo? Si tenía un buen padre. Mire nada más cómo son las cosas. Si para tener, hermano, un hogar más o menos equilibrado, uno tiene que tener sus devocionales, uno tiene que ser congruente, uno tiene que esforzarse como padre, tienes que ser humilde, tienes que reconocer tus errores y ahí andamos, hermano, y ahí andamos y sigue habiendo muchas necesidades y sigue habiendo detalles, hermano. ¿Usted se imagina si no somos sabios? ¿Usted se imagina si estamos dejando pasar tiempo precioso, días, meses, semanas, años, y no tenemos una calidad en nuestra relación con nuestros hijos? Puede llegar a ser lo peor, hermano. Pueden llegar a ser lo peor. Ahora, no es la idea de este sermón concentrarnos en la generación de estos jóvenes, aunque hemos hablado ya con cierta descripción de esta mala generación. La idea es concentrarnos en los padres que criaron a estos jóvenes. ¿Quiénes criaron a estos jóvenes? ¿Qué padres tuvieron estos que deshonran, que son irredarguibles, que son soberbios, que son crueles? Oye, pues ¿qué padres tuvieron? ¿Con quién vivieron? ¿Qué hacían en su casa? ¿Cómo se comportaban sus padres? ¿Qué permitían en su casa? ¿Qué se escuchaba en su casa?
¿Qué ambiente había en su casa para que estas generaciones hayan salido de esta manera? Ahora, por otro lado, yo creo, hermanos, es mi convicción, que la mayoría de las buenas crianzas salen bien. La mayoría de las buenas crianzas, de los buenos estándares en la casa, de padres sabios, de padres que tenían devocionales, de padres que aconsejaban a sus hijos, de padres que se preocupaban por su vida espiritual, yo creo que la gran mayoría de estas crianzas, los hijos salen bien, dentro de lo que cae, salen bien. Ok, la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. ¿En su camino de quién? Del niño. Instruye al niño en su camino, entonces vas a tener que conocer el mundo infantil. Entonces vas a tener que conocer el mundo de la pubertad, porque vas a instruir al niño en su camino, en su pubertad, en su infantilismo. No vas a esperar a que tenga 15 años, hermano. No vas a esperar a que se quiera ir toda la noche con los amigos a una fiesta para comenzarlo a instruir en su camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso yo pienso que una buena crianza, la mayor parte de las veces, funciona y da buenos resultados. Aunque sabemos que pudiera haber excepciones, hermano. Allí está el hijo pródigo. Tenía un buen padre. Un padre justo, un padre responsable, un padre temeroso de Dios, y salió malo el muchachito. Salió avaricioso el muchachito. Las influencias del mundo fueron más fuertes sobre el hijo pródigo que la influencia de su padre. Porque se le llenó la mente de basura y dijo, yo no estoy dispuesto a esperar a que mi papá se muera, falta bastante. Papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, ya. ¿Por qué? Porque me voy al mundo donde hay felicidad, me voy al mundo donde no hay reglas, donde no tengo que ir a la iglesia los miércoles, los domingos por la mañana, por la tarde. Allá sí tengo amigos, allá sí me comprenden. Y nada más fue a regarla, y nada más fue al fracasar. Porque, jovencito que estás aquí, no escuches los consejos de tu padre y los estás deshonrando y vas a fracasar. No, es que mis papás, si usted viera cómo se comportan, yo no te estoy diciendo que son perfectos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si son súper consagrados, no dice eso. No dice, honra a tu padre y a tu madre si son grandes santos, que debemos de ser eso, hermanos, porque si no nosotros mismos obstruimos la honra de nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Hay excepciones. El hijo pródigo tenía buen padre y se fue allá a fornicar. Se fue allá a emborracharse. Se fue a las fiestas, a los antros, y terminó cuidando cerdos entre el lodazal, queriendo comer la comida vil e inmunda de los cerdos, hermano. Porque te alejas del hogar donde Dios bendice y puedes pasar las peores experiencias de tu vida. Tenemos a los hijos del profeta Samuel, que eran avariciosos. El pueblo le dijo al profeta, tus hijos no son como tú, son avariciosos y se dejan extorsionar. ¿De dónde habrán aprendido eso los hijos del profeta Samuel? Si Samuel era súper pulcro, no agarraba ni un alpistle, hermano.
¿De dónde aprendieron eso? ¿Quién sabe? Pero así eran. Ahora, yo sé que nadie tiene más influencia sobre nuestros hijos que nosotros mismos como padres. Entonces, por eso, cuando uno mira a esta generación deshonrosa, irredarguible, soberbia y cruel, yo me pregunto, hermanos, ¿habrán tenido algo que ver los padres para estos resultados en la conducta de sus hijos? ¿Habrá tenido algo que ver la conducta de los padres para que los hijos tuvieran tales resultados? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros no podemos salir ilesos de las conductas malas, desagradables, en las conductas de nuestros hijos. No podemos salir ilesos, hermano. Tenemos que pensar muy bien en esta pregunta, en esta situación. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que los padres de esta mala generación deseaban estas actitudes mientras sus hijos eran niños? No deseaban que sus hijos fueran maldicientes de sus padres. No deseaban que sus hijos fueran limpios en su propia opinión, sin limpiarse de su propia inmundicia, que fueran altivos, que tuvieran los párpados levantados, que sus dientes fueran espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos de entre los hombres. Yo no creo que ellos querían que sus hijos llegaran a estas circunstancias cuando los tenían en los brazos. Cuando le decían, ay, mi chiquito, mira qué bonito, a ver, ríase, ríase. Aquí está la maraquita, ¿verdad? La sonajita. Yo no creo que ellos querían que terminaran así, hermanos. Por supuesto que no. Ahora, así terminaron. ¿Qué les faltó a estos padres? ¿Buenas intenciones? No les faltaban buenas intenciones. ¿Sinceridad? No les faltó sinceridad. ¿Provisión? No les faltó provisión. ¿Sabe qué les faltó? Sabiduría. Eso fue lo que le faltó a ese matrimonio de estos jóvenes que vivieron en esas casas cuando eran bebés y cuando eran niños. Les faltó sabiduría a los padres. Quizás porque eran inconversos. Ahora, se entiende que padres inconversos no sean sabios, pero se entiende que padres que ya tienen 5 años que fueron salvos sigan sin ser sabios. No se comprende eso, hermano. Se entiende que padres que tienen 10, 15 años de ser salvos no sientan la gran necesidad de ser sabios, no sientan urgencia por pedirle a Dios sabiduría. No se entiende eso. Nuestros hogares corren un gran peligro cada día que pasa si nosotros no estamos urgidos por obtener sabiduría para criarlos. Y si ya tienes hijos que pasan los 15, 16 años, creo que te estás dando cuenta de eso. Porque este sistema del mundo, hermanos, es bien perverso, es bien sutil, es bien dañino. Yo les he dicho que en nuestros tiempos para escuchar pláticas indecentes, groseras, chistes rojos, tonterías, trivialidades, te tenías que salir fuera de la casa, allá en la esquina, donde se juntaba la bolita. Ahora ya no es necesario. Ahora nada más es necesario que nuestros hijos se vayan al cuarto y hagan esto. Ya ni siquiera hay que teclear la contraseña, nomás hay que hacerle así, mire, bien rápido. Ya entras aquí y ya.
video, audio, pornografía. ¿Cómo hacer una bomba casera? También. Estamos tan mal en nuestras generaciones que tú sabes que las nuevas generaciones están consultando a Grok. Hay varios de ustedes que ni siquiera saben qué es Grok. Están consultando a ChatGPT de la siguiente manera. ChatGPT, ¿me podrías decir por qué me siento tan solo? Desde hace 15 días, cada noche que llego a mi cuarto lloro y no sé ni por qué. ¿Me podrías decir por qué me pasa esto? ¿Están haciendo esto, hermano? ¿Y dónde estás tú? ¿Quién sabe? Yo me pregunto, ¿por qué esos jóvenes están haciendo esto? ¿No confían en sus padres? ¿Tú y yo no hemos cultivado la comunicación, la confianza? ¿Les da miedo preguntarte cosas trascendentes de la vida? ¿Creen ellos que tú puedes ayudarlo? ¿Creen ellos que tú les puedes dar un consejo sabio? ¿O tú les vas a decir, ay, pues no sé, son cosas de la pubertad, son cosas de la adolescencia? Hijo, no, hombre, no te preocupes, al rato te va a pasar eso, vas a ver, tú no te preocupes. Tuvimos un caso aquí hace años. Un jovencito que estaba en gran depresión. Y se sentía mal, y el muchachito se levantaba en su casa y comenzaba a golpear las puertas. Y las rompía, las puertas de su casa. Y se salía como energúmeno. Pensaban que estaba endemoniado. Lo llevaron con el psiquiatra. Lo empastillaron. Una vez fuimos ahí, estábamos con mi esposa, yo, traía la guitarra, estábamos cantando, le gustaba mucho en la cruz a él, el canto en la cruz, y de repente se paró y se salió, y ya le dio el patatiús. Y ahí vamos atrás de él, y yo hablándole de las cosas de Dios, y tirando los botes de basura y pateándolos, hermano, de los vecinos, y salieron los vecinos y ya lo conocían, ya que le había dado la crisis, y yo hablando de las cosas de Dios y versículos y tratando de calmarlo, y de repente le hicieron bolita y lo cargaron, lo agarraron y comenzó a gritar, ¡ah! Suéltenme, no estoy loco. Y denle la pastilla, agárrenlo, denle la pastilla. Seguimos visitándolo, y ¿sabe qué? Se le pasó. Le dije a la señora, ya no le dé eso, ya no le dé pastillas, porque él no tiene un problema físico. Los problemas emocionales y los problemas espirituales no son del orden de las pastillas ni de los doctores, son del orden de Dios. Y se lo dejó de dar, gracias a Dios, y se le quitó, hermano. Regresó a la secundaria. Terminó la secundaria. ¿Y sabe qué hicieron los padres? Se alejaron de las cosas de Dios. Se alejaron. El papá, como 2 años más, estaba en el baño, se resbaló, se cayó, se pegó en la nuca y se murió. ¿Sabes, hermano? Ese muchachito lo que necesitaba eran las cosas de Dios. Platicando con la mamá en el pasado, tratando yo de entender qué pasó, qué sucedió aquí, me llegó a decir, pues no sé, es que bueno, en un tiempo vivíamos bien, los dos trabajábamos, nos iba muy bien el trabajo y teníamos una buena camioneta, pero de repente mi esposo perdió el trabajo, yo tuve que cambiar de actividad también y cambiaron su estilo de vida. Y en ese tiempo decía, pues no sé, yo nomás lo veía que estaba llorando en su cuarto. Y no detectó la mamá, no hizo clic.
que tenía una depresión muy fuerte porque habían cambiado de estilo de vida. No, pues no sé, nada más se metía al cuarto y lloraba y lo dejaba. Y nunca se acercó, yo creo, a platicar bien con él, a explicarle, a preguntarle. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si no tenemos sabiduría, hermano, Dios nos ampare como padres. Si no tenemos sabiduría, hermano, no sabemos ni qué pueda pasar con nuestros hijos, ni en qué puedan terminar. Sinceridad en nuestra educación no falta. Buenas intenciones no faltan. Provisión material no falta. ¿Sabe qué falta? Sabiduría. Sabiduría. Uno de los pasajes más tristes en la Biblia es Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho por Israel? ¿Sabes por qué? Porque sus padres eran indiferentes, pensaban que no necesitaban mucho la iglesia. No, todas las cosas en extremo son malas. No eran sabios, no tenían pasión por las cosas espirituales, apego a las cosas espirituales. No agarraban con disciplina las cosas de Dios. Y se levantó una generación igual o peor, sin compromiso. No había devocionales, no había pasión por Cristo, no había consagración. Pues se levantó una generación que no conocía a Dios. Por eso, hermanos, es sumamente importante en esta noche hacernos esta pregunta: ¿qué hijos estamos criando? ¿Qué hijos estamos criando? Pues va muy bien en la escuela y es universitario. No te estoy preguntando eso. Cualquier inconverso hace eso. Somos creyentes, hermanos. Hay que tener un plus. Pues es muy responsable. Sí, yo también conozco muchos inconversos responsables. No tienes que tener padres cristianos para que ese jovencito en un momento dado sea responsable. Pues es muy trabajador. No, lo que te estoy preguntando es: ¿qué hijos estamos criando? No te estoy preguntando qué hijos queremos. No te estoy preguntando, hermanos, qué hijos deseamos. Estamos preguntando qué hijos estamos criando. Eso es lo que te estoy preguntando. Si queremos levantar una buena generación, número uno, pongamos más el énfasis sobre hechos, no sobre deseos. Si tú y yo queremos levantar una buena generación, pon más énfasis en los hechos, no en los deseos. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no. Es ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué cambios estoy haciendo en mi vida? Eso es lo que tenemos que poner el énfasis, en los hechos, más que en los deseos. Porque, hermanos, no podemos vivir engañados, hermanos. No podemos vivir engañados. Ay, sí, pues más adelante, ¿verdad? Las cosas van a cambiar. Yo también así tuve mi crisis y no, hombre, yo ni siquiera tenía padres cristianos y como quiera me compuse. Le estás dejando al futuro incierto que tu hijo se mejore, a alguna casualidad, algún accidente. No, hombre, el tiempo, vas a ver que con el tiempo.
¿Y qué es el tiempo, hermano? El tiempo no es Dios. No, hombre, rato madura. ¿A qué te refieres con que va a madurar? Ponemos la esperanza en cosas inciertas, hermano. En puras cosas inciertas. La Biblia dice, no os engañéis, no te engañes. Estoy en Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. ¿Te fijas cómo la Biblia pone énfasis en el hecho? Nosotros muchas veces ponemos el énfasis en el deseo. Ay, pues yo espero que este muchachito rebelde algún día se me mejore. Pues está bien, pero pues ¿qué estás haciendo en el presente? El padre no va a la iglesia, el padre no ora, el padre no se acerca, no platica con ese muchachito rebelde. Ah, pero el papá dice, yo espero que un día se me mejore. No, la Biblia no pone el énfasis en los deseos, la Biblia pone el énfasis en el hecho. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Si tú y yo queremos levantar una buena generación, hay que poner el énfasis sobre los hechos actuales que tienen que ver con nuestra educación, con nuestros hijos. El Señor Jesucristo lo puso de manera muy sencilla y muy práctica, diciendo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Allí está. Sé sincero, hermano. Seamos sinceros con nuestros propios hijos. Sé sincero con la conducta de tus hijos. Sé objetivo con la conducta de nuestros hijos, hermano. Y no los andemos justificando. Vamos a ser bien objetivos con la conducta de nuestros hijos. Porque Jesús dijo, no se cosechan higos de los espinos. Ey, cuidado. No se cosechan uvas de las zarzas. Entonces, hermanos, si en la conducta de nuestros hijos hay zarzas, no nos vayamos con esa idea humanista. Yo sé que en el fondo mi hijo es bueno. No, la Biblia dice que nosotros, desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en nosotros cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Somos pecadores, hermano, y nos gusta por naturaleza el pecado. No se cosechan uvas de las zarzas. Así es que si en nuestros hijos hay conductas muy malas, algo muy malo está en el corazón. Algo muy malo está en el corazón. Vamos a orar. Vamos a acercarnos. Vamos a ayudarlos. Pon más el énfasis sobre los hechos, no sobre los deseos. ¿Qué hay en la conducta de mis hijos? ¿Qué hay en mi propia conducta? Si queremos levantar una buena generación. En segundo lugar, vamos a ser más doctrinales, hermano, que emocionales. Doctrina, palabra de Dios. Ay, es que no se me ocurre qué decirle. Es que no se me viene nada a la mente. Pues te falta, hermano, meterle palabra de Dios. Hermano, hay que leer, escudriñar, escudriñar. Es la única forma, no hay pasos cortos. No hay pasos cortos, hermano. Hay que ser doctrinales más que emocionales. Que la doctrina de la palabra de Dios guíe tu educación a tus hijos.
que marque lo que se tiene que hacer. No partas de cómo te sientes, no partas de cómo se siente, sino parte de lo que dice la palabra de Dios, doctrina, que el criterio sea doctrina, que el mandamiento sea doctrinal, el principio de conducta doctrinal, bíblico. Nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Oh, hermano, hay que amar con sabiduría, hermano. No ames nada más con emociones y sentimientos. Ama con sabiduría. Cuando se ama con sabiduría, hay veces que hay que sacar la varita. Cuando se ama con sabiduría, hay veces que, bueno, si está muy chiquito, ¿verdad? Pues dale, ira de la mano. Y va a quitar la mano de la Biblia porque le está rompiendo. Es un bebé de 8 meses, sí, pero entiende. Es un bebé de 6 meses, sí, pero entiende. No me acuerdo si era Abby o Becky, que estaba en la Biblia, en la cama, 6 meses, 7 meses, y la estaba haciendo así, no, hijita, no. Y otra vez, y ándele. Y luego después otra vez, ándele. Y luego después ya no lo hacía, porque entendía. Porque hay que enseñarle principios, hermano, de orden. Pero es que muchas veces todo lo que nos rige es la emoción. Todo lo que nos rige son los sentimientos. Y llega un momento en que ya no son bebés. Llega un momento en que ya son más grandecitos, son groseritos, y no nos damos cuenta, hermano. No nos damos cuenta porque el patrón que llevamos de educación siempre es emocional. Y no detectamos cuando ya es groserito. No detectamos cuando ya es chifladito. No detectamos cuando se rebeló. No lo detectamos. ¿Sabe por qué? Porque no somos doctrinales, somos emocionales. Si quieres levantar una buena generación, sé doctrinal, por encima de la emoción. La doctrina no está peleada con la emoción. No te estoy diciendo que porque vamos a ser doctrinales, vamos a educarlos como robots. Pero sí vamos a ser equilibrados, hermano. Sí vamos a ser equilibrados. 1 Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Adonías, hijo de Agit, se rebeló. ¿Sabes de quién era hijo Adonías? ¿Sabes de quién era hijo este muchacho que se rebeló? No era hijo de Acab, ni era hijo de Herodes, ni era hijo de Judas. ¿Sabes de quién era hijo? No sabes, ¿verdad? De David. De David. Se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Puras actividades que no le correspondían a ese muchacho. Actividades que tenían que ver con el rey. Pero estaba lleno de vanidad. Pero estaba consentido. Y cuando se rebeló y comenzó a hacer esto, David, hermanos, no lo calmó. No. ¿Sabe por qué no lo calmó? Porque había un contexto emocional muy particular. Lo dice el versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Sabes por qué no le entristecía? Porque sentía bien feo entristecerlo. No, se va a poner triste. No, mi hijito va a llorar. No, pobrecito. No, yo no soporto verlo triste, mi hijito. Y menos causándole yo la tristeza. Que sea chifladito. Que sea consentidito. Llevas un patrón muy malo de educación, sin sabiduría. Y al rato no va a ser chifladito, porque va a tener 13 añitos. Va a ser chifladote, porque ya va a estar grandote.
Y al rato, hermanos, no se va a enojar porque le quitas la sonaja. Al rato se va a enojar porque le estás quitando un Xbox que se robó. Ay, pastor, qué exagerado. Bueno, yo cumplo con decírtelo. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. Ay, mira qué bonito está mi hijito. Mira qué guapo. Es el azote de todas las chicas. No, hombre, mira, está bien blanquito. Mira, tiene sus ojos de color. Mira cómo se sonríe. Tiene bastante gracia, mi hijito. ¿Cómo creen que lo voy a entristecer? ¿Cómo creen que lo voy a hacer así? Ay. ¿Cómo creen que lo va a dar con la vara? Ay, no, mira, estás viendo. Lo va a provocar una frustración. Y con las ideologías que hay hoy en día, este era de muy hermoso parecer. Y para acabarla de molar, dice, como decía mi mamá, y había nacido después de Absalón. Otro que la Biblia lo pinta como perfecto, Absalón. Oye, pues todos creen que tener hijos muy bonitos, como mi mamá, todos creen que eso es una gran bendición. No. Si le preguntaras a David: oye, David, ¿quisieras que Absalón y Adonías tuvieran el mismo parecer? Diría: no, los quiero mejor que sean feitos, que estén morenitos, chatos, trompudos. Porque ¿cómo le causó daño la vanidad de estos muchachos? Porque eran muy guapos. ¿Cómo les causó daño a la familia? No, dice, había nacido después de Absalón y David había fracasado con Absalón. David se sentía frustrado porque fracasó con Absalón. Y luego después le salió otro que se parecía a Absalón. Y dijo: no, ¿cómo le hago aquí? Y pues fracasó con el otro también. ¿Sabe por qué? Porque fue más emocional que doctrinal. Si quieres levantar una buena generación, hermano, sé más doctrinal que emocional. Que la doctrina guíe tus emociones. La doctrina no está peleada con las emociones. La doctrina no está peleada con los besos, con los abrazos. No está peleada con eso, claro que no. Con ser dulce, claro que no. Pero tienes en tus manos a un ser humano caído, viviendo en su naturaleza pecaminosa. Va a querer hacer malas cosas, va a ser grosero y respondón por naturaleza. Por naturaleza. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos. Y en tercer lugar, para terminar, si queremos levantar una buena generación, enfoquemos más lo espiritual que los deleites terrenales. Enfoca más lo espiritual, hermano, que los deleites de la carne, de la tierra. Ay, ¿por qué mi hijito será tan avaricioso? Pues ¿con quién vive? ¿Por qué mi hijito será tan terrenal? Pues ¿dónde lo aprendió? Primero Samuel 2:12, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tú tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Los hijos de Eli eran tan perversos, tan flojos y tan mantenidos que ni siquiera ellos iban por la carne, mandaban al criado. Las ofrendas tenían reglas, hermano. La grosura se quemaba para la gloria del Señor. No, a estos les valía queso. Y tomaban lo que querían y violentaban las reglas de Dios. Y eso es bien peligroso, hermano. Eran jóvenes que estaban inclinados hacia el deleite. Les gustaba la buena carne, les gustaba el buen comer. Estaban orientados a pasársela bien, a comer bien, a deleitarse, a beber bien. A eso estaban acostumbrados. ¿Quién les enseñó eso? 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. 1 Samuel 4, 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, el papá de ellos, cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo. Y aquí viene un eufemismo. Porque era hombre viejo. Estoy en el versículo 18. Y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Era un hombre pesado. Era un hombre obeso, Elí. ¿De dónde aprendieron sus hijos? A agarrar de lo mejor, a sentarse en la mesa y a comer a diestra y siniestra, y la carne preparada, abundante. ¿De dónde aprendió eso? De su papá. Enfocando más los deleites terrenales que lo espiritual, no vamos a levantar generaciones buenas. Esta generación de Proverbios 30, 11 al 14 es una generación mala, hermano. Yo te pregunto, ¿qué hijos estamos criando? Hay que ser padres sabios, hermano. Que el Señor nos ayude. Padre, en esta noche pedimos tu dirección, tu bendición.